Hola chicos, hola chicas, ¿cómo están? Espero estén muy bien. Eh, vale, entonces como les había mencionado en la última de las clases, teníamos una clase, mejor dicho, terminamos lo que era el tema de derivadas ya con lo último de mínimos y máximos relativos. Em, entonces ya estamos listos para entrar a la parte del curso que corresponde al cálculo integral, ¿vale? Bien, entonces cuando hablamos de cálculo integral, básicamente van a aparecer dos nuevos elementos matemáticos, los cuales se van a conocer como integral, ¿vale? Pero cada uno con una distinción, ¿vale? Vamos a tener este simbolito que es como una S alargada y vamos a tener esa misma S alargada pero acompañada de dos números en su extremo inferior y extremo superior, ¿vale? Las dos representan una integral, solo que esta primerita a la que le estoy encerrando en rojo va a representar un cierto tipo de integral, mientras que esta que estoy subrayando en morado va a representar otro tipo de integral, ¿vale? Y entonces, para poder hablar de la integral que está encerrada en morado, pues vamos a tener que hablar primero de la integral encerrada en rojito. ¿Listo? Como para que entiendan más o menos el hilo argumental que vamos a seguir. ¿Listo? Pero, ¿qué es esta? ¿Qué representará este símbolo de la S alargada sin tener números acompañándola? Pues bueno, antes de llegar a eso, entonces vamos a empezar hablando de un concepto nuevo, bueno, nuevo entre comillas, porque está muy ligado con el concepto de derivada que ya vimos. Nosotros ya hemos visto en clase que dada una función f, mediante el proceso que llamamos derivación podemos obtener una nueva función que llamamos f', a la cual llamamos la derivada de la función, ¿vale? Llamémosle un pensamiento lineal. De una función original obtenemos una función derivada, ¿vale? En esta parte que vamos a conocer como cálculo integral, vamos a aplicar el proceso, o mejor dicho, vamos a pensar de manera inversa. En vez de llegar de una función original a su derivado, vamos a ir de el producto derivado a devolvernos a la función original, ¿vale? Entonces, para hablar de este concepto en una primera instancia, vamos a definir lo que vamos a conocer como una antiderivada, ¿vale? ¿Qué es una antiderivada? Se dice que una función f mayúscula es una antiderivada, o en algunos textos también llamada primitiva, de una función f minúscula si se satisface la igualdad que está aquí abajo, miren. F mayúscula al derivarla debe dar la función f minúscula, ¿vale? En otras palabras, la antiderivada de una función es otra que al derivarla me da esta función, ¿vale? Fíjense que estamos diciendo f mayúscula, que la voy a escribir en morado, es antiderivada de la función f minúscula que estoy escribiendo en rojo. La función en morado tiene que cumplir, la que estamos diciendo que es antiderivada. La antiderivada de una función tiene que satisfacer que al derivarla me da dicha función, ¿vale? Entonces, por eso les digo, estamos pensando en un proceso inverso, de ahí el nombre que se le conozca como antiderivada, ¿sí? Porque con la antiderivada estamos haciendo el proceso inverso. Es como que estamos conociendo la derivada y quisiera devolverme a conocer la función original, ¿vale? Veamos algunos ejemplos como para que se entienda esta cuestión. Entonces, ejemplos de antiderivada.
¿Ok? Entonces, supongamos que tenemos la función, una sencilla. Digamos que nuestra función sea x al cuadrado. ¿Vale? Entonces, observen la siguiente función. Vamos a llamar f1 mayúscula de x a x a la 3 sobre 3. ¿Vale? Entonces, la afirmación que vamos a hacer es que f1 mayúscula es una antiderivada de la f minúscula que estoy dando antes, ¿vale? Pero ¿será eso verdad? Si eso fuese verdad, es porque debería cumplirse lo siguiente. Si estoy diciendo que f1 mayúscula es antiderivada de f minúscula, es porque en el momento en el que yo calcule la derivada, me debería dar f de x, ¿vale? Eso es una antiderivada. La antiderivada de f minúscula debe ser de tal manera que si yo la derivo, me debe dar la f minúscula original, ¿vale? Veamos si esto es cierto. ¿Quién es f1 mayúscula? La hemos llamado x a la 3 sobre 3, ¿cierto? Y vamos a calcular la derivada. Al derivar, observe que esto es muy simple. La derivada de x a la 3 queda 3, baja el exponente, al exponente de la x le restamos 1 y nos queda x cuadrado sobre el 3 que ya teníamos. Perdón. ¿Cierto? Y entonces fíjese qué pasa. Este 3 que salió aquí se cancela con el que ya tenías en el denominador. Ay, perdón. Se cancelan los 3, tanto el de arriba como el de abajo, y nos sobrevive únicamente x al cuadrado. ¿De acuerdo? Y x cuadrado era nuestra función f minúscula. ¿Cierto? Entonces, fíjense que se satisface que f1 mayúscula es una antiderivada, porque cuando la derivamos nos dio la función f minúscula de la cual afirmamos era antiderivada, ¿vale? Así es como funciona esto, ¿vale? Fíjense que básicamente una antiderivada de x cuadrado consistió el problema básicamente en buscar una función que al derivarla me diera x cuadrado, ¿vale? Pero ojito con esto, porque luego nos podríamos estar preguntando, ¿será que x cuadrado es la única antiderivada posible que puede tener la función? Si somos minuciosos en la lectura de la definición que les di y de hecho en lo que acabo de escribirles aquí en el tablero, fíjense que yo escribí es una antiderivada. Yo no escribí la antiderivada, ¿vale? Con el solo hecho de haber usado el artículo una, eso significa que puede ser que hayan más, ¿vale? Y de hecho hay muchísimas. Observe por ejemplo esto. Si consideramos ahora una siguiente función f2 de x y la vamos a dejar casi que igualita, x a la 3 sobre 3, ¿vale? Pero vamos a agregarle, digamos, este 10, ¿vale? X a la 3 sobre 3 más 10. Y la afirmación es que esta nueva función f2 es también una antiderivada de la misma f minúscula.
Pero ¿por qué es esto cierto? Si ahora ya no es la misma función, pues todo recae en las propiedades de derivada. Esto es cierto ya que si derivamos ahora nuestra nueva función f sub 2, pues ¿cuál es la diferencia? Que ahora tenemos el mismo término, x a la 3 sobre 3, ¿cierto? Y lo derivamos más este valor 10, que también hay que derivarlo. ¿Vale? Pero ¿por qué esto también es una antiderivada? Porque el primer término, x a la 3 sobre 3, ya habíamos calculado su derivada previamente, y nos dio x cuadrado, ¿cierto? Más la derivada de 10. 10 es una constante, es un número fijo, y recuerden que la derivada de esos valores fijos les da 0, ¿vale? Y pues x cuadrado más 0 nos sigue dando x cuadrado, que era la función original, f minúscula de x, ¿vale? Entonces, ¿qué está pasando? Fíjese que con esto ya estamos viendo que una función puede tener más de una antiderivada, ¿vale? Pero entonces, ahora usted podría pensar, ¿será entonces que solamente este ejemplo tiene dos antiderivadas? De hecho no, porque así como aquí puse el 10, pude haber puesto, por ejemplo, digamos, que sea x a la 3 sobre 3 menos 1000, por ejemplo, o digamos algo un poco más rebuscado, x a la 3 sobre 3 más pi por el número de Euler, y así pude haber pensado muchas otras posibilidades. Fíjese que puedo colocar el número constante que yo quiera y va a seguir siendo una antiderivada esa función resultante, por la única y sencilla razón de que las derivadas de las constantes son 0, ¿vale? Entonces, básicamente, fíjese en lo que está pasando. Una función de tener una antiderivada, si podemos garantizar que una función tiene una antiderivada, automáticamente va a tener infinitas, ¿sí? Porque una vez que construyes una antiderivada, tienes infinitas posibilidades para construir una nueva. ¿Cómo? De la misma manera en que te estoy explicando aquí, sumándole un valor real constante, y esos tienes infinitos para escoger, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, básicamente estamos diciendo que la forma general, llamémosle así, la forma más general de las antiderivadas de nuestra función f de x, que era x cuadrado, es de la siguiente manera. Vimos que en todas está x a la 3 sobre 3, ¿cierto? Porque es el término que al derivarlo nos dio x cuadrado. Y luego le agregamos un numerito c cualquiera, donde ese c es un número real. Puede ser cualquiera, puede ser 0, o puede ser como en los casos que puse acá, puede ser 10, puede ser menos 100, puede ser pi por e. En calidad de este número c que se agrega aquí, puede ir cualquier numerito, ¿vale? A esta expresión que agrega una antiderivada particular que tú ya hayas encontrado,
y una constante real, a esto se le suele denominar la antiderivada más general. ¿Vale? Pero como ese nombre antiderivada más general suena como que muy feo, entonces vamos a llamarlo mejor integral indefinida. ¿Vale? Entonces, miren, básicamente, ¿qué es lo que buscamos nosotros cuando hacemos el cálculo de una integral indefinida? Eso, la antiderivada más general. Si conocemos una antiderivada, denotémosla por f mayúscula, de una función, vamos a cambiar el colorcito, si conocemos una antiderivada de una función f minúscula, como ya les mencioné, la expresión asociada a su antiderivada más general es dicha antiderivada particular sumándole una constante, ¿vale? Y esto es a lo que vamos a llamar integral indefinida, denotada por este símbolo de aquí, que estoy encerrando en el recuadro rojo. ¿Vale? Observe que aquí aparecen varias cositas. Lo primero a denotar es este símbolo de S alargada, ¿cierto? Este cosito es el que llamamos el signo de integral. La función que está aquí, fíjense, f de x, esto es la función a la cual queremos hallarle la antiderivada. ¿Vale? Y por último, observamos aquí, a ver, ya usé estos colorcitos, usemos el naranja. Y por último tenemos este dx que denota, perdón, el diferencial de la variable. ¿Vale? Ese diferencial nos indica cuál es qué letra actúa como variable independiente en la función a integrar. Miren que aquí aparece dx en correspondencia a que nuestra función depende de la variable independiente x, ¿vale? Básicamente el diferencial está allí para eso, para que distingamos quién actúa como variable y pues lo demás que actúe como constante. Si es que aparecen más letras que uno podría pensar que son la variable del problema, ¿vale? Y básicamente entonces lo que buscamos es con la integral indefinida, la expresión que describe la forma más general de la antiderivada de una función. Por eso les decía en el principio del video que básicamente ahora vamos a hacer un proceso inverso a lo que hemos estado haciendo. Vamos a partir de una función a reconstruir la que se tuvo que haber derivado para obtener la función que está dentro del símbolo de la integral. Otro detalle que vale la pena, tener en cuenta, esta c que aparece aquí al final se le suele llamar constante de integración.
Y ténganla muy presente de aquí hasta el final del curso, porque créanme que más de un ejercicio de integrales puede estar resuelto de manera incorrecta si ustedes se olvidan de esta pequeña constante. Pero ya veremos eso más adelante. ¿Vale? Bien. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí en esta observación que está al final de la página? Observe que con esta definición de la integral indefinida se observa que la derivada y la integral son procesos inversos. ¿Vale? Porque básicamente con la integral estás hallando una función que al derivarla te da esta función f de x, ¿vale? Entonces, tú sabrás, esta observación básicamente te está diciendo que tú sabrás que el cálculo de la integral está bien hecho si cuando tú calculas la derivada, que es lo que indica esta d de x que tenemos aquí, si tú calculas la derivada del resultado de tu integral indefinida, ese resultado te tiene que dar la f de x, perdón, estaba subrayado en morado, la función f de x a la cual tú le querías calcular la integral. ¿Vale? Miremos algunos ejemplos de integrales indefinidas para que vayamos aprendiendo algunas conocidas que nos van a ayudar en cálculos de otras integrales. ¿Listo? Entonces, ejemplos de integral indefinida. Fíjense que básicamente en el ejemplo anterior que les expliqué, obtuvimos el resultado de una integral indefinida. Porque básicamente, cuando hallamos la antiderivada más general de x cuadrado, lo que nosotros hicimos fue el cálculo de la integral indefinida de la función x cuadrado respecto a x. ¿Cierto? El resultado de esto, recuerde, cuando usted escribe esto, básicamente está buscando calcular la antiderivada más general de la función que está entre la integral y el símbolo diferencial. Esa antiderivada más general ya la calculamos, o mejor dicho, ya verificamos quién era, y nos dio x a la 3 sobre 3 más una constante c, donde dicha c está en el conjunto de números reales. Si tengo dudas, que era lo último que les estaba explicando, si tengo dudas de que esta integral indefinida está bien calculada o no, pues entonces procedemos a hacer la verificación. Ya que, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Derivamos respecto a x, ¿quién? El resultado de la integral indefinida, ¿vale? Eso es lo que hay que en la comprobación del resultado de una integral, tú tomas el resultado que te dio. Y lo derivas respecto a la variable que indica el diferencial en la integral. Calculas la derivada. Y va a estar bien hecha si el resultado final termina siendo la funcioncita que tienes aquí. Insisto, entre el signo integral y el diferencial de x, ¿vale? Entonces, calculas la derivada y ya sabes, derivada de x a la 3 sobre 3, te queda 3x cuadrado sobre 3 más la derivada de las constantes, que es 0. 3 se va con 3 porque está multiplicando,
y al final nos queda solamente x cuadrado, que era la función que teníamos dentro del símbolo integral. ¿Vale? Y de esta manera tú puedes verificar entonces que ¿cómo se llama? Que tu cálculo estaba bien realizado. ¿Vale? Segundo ejercicio, segundo ejemplo. Mire que asimismo como obtuvimos la integral de x a la 2, también podríamos tener la integral de x a la 3. ¿Vale? ¿Cómo harías eso? Entonces, vamos pensando. Necesitamos una función que al derivarla me dé x a la 3, ¿cierto? Con los polinomios recordemos que al derivar se le resta 1 al exponente, ¿cierto? Para obtener x a la 3, seguramente lo que debimos derivar era un término que tenía x a la 4, ¿cierto? Vamos a ponerlo acá. Para obtener un x a la 3, tú debiste haber derivado un x a la 4, ¿cierto? ¿Por qué? Porque cuando tú lo derivas, recuerda, el exponente baja, entonces tendrías 4 por x, y a 4 le restas 1, te queda 3, ¿cierto? Y ahí tienes tu x a la 3. Pero hay un problema, hay un 4 que tú no quieres obtener. A ti te están diciendo, haya una función que al derivarla obtengas como resultado única y exclusivamente x a la 3, ¿cierto? Pero con x a la 4, si yo lo derivo, pues me va a salir un 4 multiplicando. Para que se cancele, debería haber un 4 dividiendo, ¿cierto? Eso significa que básicamente no es solamente x a la 4, es x a la 4 sobre 4, ¿cierto? Pero con esto solo tendríamos una antiderivada particular. Y nosotros no queremos una particular, nosotros queremos la más general de todas. Y para obtener la derivada la antiderivada, perdón, más general de todas, recuerden, a este resultado le sumamos una constante de integración. ¿Vale? Quiero resaltar, sin sumarle la constante, la integral estaría mal. ¿Por qué? Porque recuerden, definición de integral indefinida. Este simbolito representa que tú vas a calcular la antiderivada en su forma más general posible. Si tú lo dejas sin la constante de integración, solamente estarías dando una de todas las infinitas posibilidades que habrían para la integral indefinida, para la antiderivada, perdón, de la función que queremos calcular. Para obtener la expresión más general, que es la que pide, debemos sumarle esa constante. ¿Vale? ¿Cómo verificamos que nuestro resultado estaba bien? Pues recuerden, eso usted lo puede verificar muy fácilmente derivando el resultado. Entonces, derivamos respecto a quién. Nuestro diferencial dice de x, o sea que aquí derivamos respecto a x. Y recuerden, derivamos el resultado que obtenemos luego de nuestros cálculos. X a la 4 sobre 4 más la constante. Y si en efecto nuestra cuenta estaba bien hecha, y si en efecto nuestra cuenta estaba bien hecha, luego de derivar nos tiene que dar
x a la 3, que era la función que queríamos integrar. Entonces, derivamos. Derivada de x a la 4. Como ya les había dicho, queda 4x, al exponente le restas 1 y te queda, que 3 tan feo, y te queda 3. Sobre el 4 que ya tenemos, ¿cierto? Más la derivada de la constante que sabemos que da 0. Y este 4 que está multiplicando se cancela con este otro 4 de acá para finalmente quedarnos con x a la 3, que era lo que debía darnos. Eso significa que este resultado que di aquí es correcto. ¿Listo? Y mire que básicamente podemos aplicar este resultado a ¿cómo se llama? A varias expresiones de esa forma. O mejor dicho, más que este resultado, esta manera de pensar. ¿Vale? ¿A qué me refiero? ¿Qué pasa si ahora la integral es de esta forma? Miren, integral de x a la n de x. Esto se parece mucho a lo que ya hemos estado haciendo. Miren, x a la n. En el ejemplo anterior teníamos integral de x al cuadrado. En este caso, n valía 2. En el segundo ejemplo tenemos x a la 3. N valía 3. Aquí estoy diciendo, vamos a ver qué pasa con un n cualquiera. ¿Cierto? Pues vamos a ver. Vamos a ver qué tienen de particular los resultados de los ejemplos anteriores, para poder deducir esa formulita para el caso general. Miren, en el caso de la integral de x cuadrado, observemos qué pasó. El resultado fue x a la 3 sobre 3. Noten que el 3 aparece tanto en el exponente de la x como en el denominador, ¿cierto? Y 3 es una unidad más que el 2. De la misma forma, cuando hicimos la integral de x a la 3, ¿qué obtuvimos? X a la 4 sobre 4. 4 es una unidad más que el 3 y aparece tanto en el exponente de la x como en el denominador. Y eso créanme que no es ninguna coincidencia. Si aplicamos ese razonamiento a nuestro caso general, entonces el resultado debería ser el siguiente. La x tiene que aparecer sí o sí. En el exponente, ¿qué ocurre? Teníamos en los ejemplos anteriores, si era 2 pasaba a ser 3, si era 3 pasaba a ser 4. Fíjense que el exponente siempre aumentaba en una unidad. O sea que si en la integral tenemos x a la n, pues entonces acá vamos a tener x a la n más 1, ¿cierto? Y otra cosa que observábamos es que ese numerito que aparecía en el exponente debía aparecer también en el denominador. O sea que nos queda x a la n más 1 y todo eso sobre n más 1. Sin olvidarnos, por supuesto, de que tenemos que sumar nuestra bonita constante de integración. ¿Vale? Y esta es la manera en la cual usted va a calcular sus integrales de que tengan la forma x a la n, ¿cierto? Verifiquemos que nuestro resultado es correcto. Al derivar,
derivamos respecto a x, el resultado que estamos diciendo debe ser el de la integral. X a la n más 1 sobre n más 1 más la constante. Si hicimos bien las cosas, al final nos debe dar x a la n, ¿vale? Entonces derivemos. Derivada de x a la n más 1 sobre n más 1. El exponente, recuerden, baja. Entonces baja n más 1 por x elevado a la n más 1. Y recuerden que baja el exponente a multiplicar, pero le restas 1, ¿cierto? Y todo eso estaba sobre n más 1. ¿Cierto? Más la derivada de nuestra constante de integración, que como es una constante, recuerden, al derivarla nos da 0, ¿cierto? ¿Y qué pasa? Miren. N más 1 está multiplicando arriba y está en el denominador, o sea que se cancela. Y en los exponentes tienes 1 sumando, se cancela con el 1 que está restando. Y te queda x elevado a la n, ¿cierto? Y parece que ya está bien verificado, ¿cierto? Entonces ya tenemos, fíjense, una fórmula para calcular integrales de cualquier tipo, siempre y cuando sean de la forma x elevado a la n, ¿vale? Bueno, miento, para casi todos los casos, ¿cierto? Observen que estos cálculos que estamos haciendo son válidos siempre y cuando n sea diferente de menos 1. ¿Y por qué n no puede valer menos 1? Observe el resultado de la integral. Si n fuese menos 1, en el denominador tú tendrías menos 1 más 1, lo cual nos daría 0. Y sabemos que 0 en el denominador no puede ser posible, ¿cierto? Entonces hemos contemplado casi todas las posibilidades que había, ¿cierto? Casi todas. Nos falta el caso n igual menos 1. Como no puede valer menos 1, ¿significa que ese caso no se podrá calcular la integral? No precisamente. Veamos. Siguiente ejemplo. Ejemplo 4. Entonces miren, básicamente nos falta ver qué pasa en el caso de x elevado a la menos 1, ¿cierto? Pero x elevado a la menos 1 es la integral, o mejor dicho, lo podemos reescribir como 1 sobre x, ¿cierto? ¿Cierto que sí? Recuerden, exponentes negativos pueden pasar al denominador y ya quedan positivos, ¿vale? A manera de notación, quiero que nos acostumbremos a que cuando en el numerador tenemos 1, esto se trabaja como si fueran números multiplicándose. 1 por dx sería dx sobre x, ¿vale? Entonces, cuando ustedes vean que escribo las integrales también de esta manera, como dx en el numerador, tienen que entender que allí arriba habrá un 1, ¿vale? Pero bueno, ¿qué pasa? ¿Habrá alguna función? Entonces aquí es donde nos hacemos la pregunta. Queremos calcular la
antiderivada de 1 sobre x. Es decir, ¿habrá una función que al derivarla nos dé 1 sobre x? Y si revisamos nuestra tablita de derivadas, fíjense que sí la hay. ¿Dónde estará? Aquí miren. Si la función es logaritmo natural de x, la derivada es 1 sobre x, o lo que es lo mismo, x elevado a la menos 1, ¿cierto? O sea que el caso x menos, elevado a la menos 1 básicamente nos da como resultado logaritmo natural de x, ¿cierto? Lo cual estaría parcialmente bien, ¿cierto? Pero hay una cuestión, miren. Nosotros queremos la antiderivada más general, la que abarque todos los casos posibles. Y esto solo funcionaría en el caso en que x fuese mayor que 0, ¿cierto? Porque recuerden, logaritmo natural tiene como dominio los números reales positivos, ¿vale? Si cumplieron con un ejercicio que les dejé hace bastante, recordarán que hay una función más general que al derivarla les da 1 sobre x y es logaritmo natural de valor absoluto de x. Con estos casos ya cubrimos casi toda la recta real, porque con esto x puede ser tanto positivo como negativo. El único valor que ya no puede tomar jamás es el 0, pero ahora ya abarca una gran mayoría, a diferencia del logaritmo natural a secas, ¿sí? Y la verificación de esto básicamente es resolver el ejercicio que les dejé en su momento. Entonces, esto es porque si cumplieron con el ejercicio que les dejé, la derivada de logaritmo natural de valor absoluto de x es 1 sobre x, ¿vale? Entonces ya tenemos otra formulita, miren. La integral de 1 sobre x es logaritmo natural de valor absoluto de x, ¿vale? Y a manera de último ejemplo de esta pequeña parte, miren esto. Integral de seno de x. ¿Vale? Cuando nos piden hacer este cálculo, recuerden, básicamente lo que nos están pidiendo es, lo que nos están preguntando, perdón, es, ¿habrá una función que al derivarla nos da seno de x? Y nosotros sabemos que hay una que como que da algo parecido, ¿cierto? Si usted recuerda, es más, podemos mirar nuestra hojita de derivadas. Miren, cuando tú derivas coseno, el resultado casi es seno. Nos da menos seno. ¿Vale? Entonces, al palo. Coseno de x. Si fuera coseno solamente, no nos da el resultado que queremos, nos daría menos seno. Pero ¿qué tal si le anteponemos un signo menos? ¿Será que ya funcionan las cosas? Veamos. Si derivamos, nos debería dar seno de x. Vamos a dejarla primero sin el signo menos, ¿vale? Si hacemos la derivada, a dejar el espaciecito, coseno de x más la constante. Entonces, ¿qué pasaría?
La derivada de coseno sería menos seno de x, ¿cierto? Más la de la constante quedaría 0. Y como les digo, no nos funciona porque el resultado debe ser debe ser seno de x con signo positivo. Si fuera con signo menos, miren lo que pasa. Lo que está en el paréntesis rojo corresponde a la derivada de coseno. Y este signo menos es el signo menos que le antepuse. Menos por menos se vuelve más y nos queda seno de x. ¿Cierto? Entonces, ahora sí, al derivar esta función que pusimos nos da el resultado que estaba dentro de la integral. Con lo cual entonces la integral de seno de x es menos coseno. ¿Vale? Y asimismo entonces podríamos pensar en construir una tablita con muchas fórmulas de antiderivadas para la función seno, así como para la función seno, perdón, para la función coseno, eh, bueno, y una amplia variedad, ¿vale? Que se me escapan ahorita. Entonces, junto con este video les va a llegar esta es la de derivadas. Les va a llegar este documento que es una tabla de integrales, ¿vale? Donde están todas las fórmulas que se le permitirá usar en el transcurso de lo que queda del semestre, ¿vale? En las evaluaciones, en las actividades en clase y demás, ¿vale? Consígnelas en su cuaderno o imprima la hojita y téngala ya a la mano, como usted prefiera, ¿vale? Aquí tiene una amplia variedad de formulitas que contemplan casi todas las posibilidades de funciones elementales que suelen atravesársenos durante el aprendizaje de esto del cálculo integral. En serio, les recomiendo que las tenga a la mano, no solamente para este curso, sino de aquí en adelante. Traté de que fuera un recopilatorio más o menos decente. ¿Listo? Ah, se me olvidaba. Le sugiero a manera de ejercicio que verifique que todas estas integrales estén bien, ¿sí? Porque puede ser que se me haya ido alguna mal. Em, Creo que no es el caso, pero igual verifique. Ya le expliqué ahorita cómo verifica que el resultado de una integral está bien. De hecho, ahorita en este video verificamos ya la fórmula 1, ya verificamos la fórmula 2 y de hecho la fórmula 3 también. Em, y le quedan unas cuantitas más que podría verificar, ¿vale? Ahora bien, obviamente, así como con las derivadas, obviamente no vamos a estar calculando solamente que la integralcita de un polinomio, que solamente o sea, no solamente nos van a aparecer estas 17 casos de integrales, nos van a aparecer una amplia variedad, ¿sí? Si solamente aparecieran estos 17 casos, pues con la clase de hoy usted ya tendría pues, ya resuelta la vida en cuanto a cálculo integral se refiere. Y lamentablemente no es así, ¿vale? Habrán, así como con la situación de las derivadas, una serie de propiedades que les serán de mucha utilidad. Entonces vamos a empezar con tal vez las dos propiedades más elementales y con esto cerraremos el video del día de hoy, ¿vale? Este teorema usualmente se le conoce como linealidad de la integral y está dado en dos partes. Miren, la primera parte, el ítem 1, te dice que si tienes la integral, fíjense, aquí tenemos en el ítem 1 la integral de una suma. Puede ser una suma o una resta, ¿vale? Una suma o resta de funciones.
Aquí quiero aprovechar para hacer una aclaración antes de terminar la explicación de esta propiedad. En algunos libros, ¿vale? Cuando tienes una suma o resta de integrales, usualmente colocan unos paréntesis, ¿vale? Yo no voy a hacer eso. Para nosotros, al menos aquí en este curso, porque puede ser que continúen en sus demás cursos de matemáticas y ellos sí coloquen los paréntesis, pero aquí conmigo en este curso nos vamos a acostumbrar, ¿vale? A que hay que integrar todo lo que esté entre el símbolo integral y el diferencial, ¿vale? Sin necesidad de paréntesis, nosotros vamos a entender que todo lo que esté entre el símbolo integral y antes del diferencial, todo eso es para integrarlo, ¿vale? Habiendo aclarado ese punto, volvamos a la propiedad. Si dentro de la integral tenemos una suma o resta de funciones, por propiedad fíjense que eso se convierte en la suma o resta de las integrales. Es decir, es como si el simbolito integral pudiésemos repartirlo a cada función y nos quedara la integral de f más o menos, según sea el caso, la integral de la función g. ¿Listo? Y en la segunda propiedad, si tenemos, fíjense, ¿quién es la letra K minúscula? ¿Qué representa? K minúscula representa una constante real. Y esa constante que está haciendo está multiplicando. ¿De acuerdo? Si tenemos una constante multiplicando a una función dentro de la integral, esa constante, fíjense lo que hace. Sale de la integral y multiplica al resultado de la integral de lo que sí es función. ¿Vale? Igualito que en las derivadas. ¿Se acuerdan que allí la derivada en sumas o restas se repartía? Acá la integral también. Y las constantes quedaban intactas al derivarse, acá en la integral también. Lo que sí ya no se va a preservar es lo de, ¿cómo se llama? Lo de las propiedades de la multiplicación y la división. Eso es un poco más técnico y ya lo miraremos en las clases presenciales que nos quedan, ¿vale? Por lo pronto, estas son las propiedades que en una primera clase debemos aprender a manejar. ¿Listo? Entonces vamos a ver unos ejemplitos de cómo aplicar estas dos propiedades. Y con eso terminaremos el video de hoy. Empecemos con esta. Vamos a poner por aquí ejemplos. Y esto es de la parte de linealidad de la integral. Ejemplo número 1. Vamos a calcular la integral, dice acá, de 1 sobre 2 raíz de x aquí no era. Menos 3 seno de x menos 3 seno de x más x raíz cuarta de x y ahí termina. Bien. Ok. Entonces vamos a aplicar las propiedades que acabamos de mirar y las formulitas de nuestra tabla para calcular esto que tenemos aquí. ¿Listo? Recuerde, lo que vamos a integrar es todo lo que está entre el signo integral y antes del diferencial. El primer paso que tenemos es
identificar que tenemos restas y sumas, ¿cierto? Y como ya vimos, la integral se puede repartir perfectamente en estos casos. Entonces me queda la integral de la primera función, que sería integral de dx sobre 2 raíz de x, menos la integral de 3 seno de x más la última integral, que es la de x por raíz cuarta de x, ¿cierto? ¿Vale? Hasta ahí estamos, ¿no? Lo que hemos hecho en este primer paso es aplicar la primera de las dos propiedades que vimos de la integral. Si son restas y sumas, la integral se puede repartir a cada uno de los términos que aparecen involucrados. Ahora bien, perdón. Ahora bien, observe que en la primera integral básicamente tú tienes una constante. Aquí, aunque no lo parezca, básicamente vamos a escribir esto de esta manera. Tú tienes la integral de 1 sobre raíz, bueno, todo esto de x, ¿cierto? Pero fíjate que esto es como si tú tuvieras lo siguiente. Voy a reescribirlo en rojo aquí abajo. Esto de aquí es como si tú tuvieras 1 sobre raíz de 2 por 1 sobre raíz de x y el de x y el símbolo integral, ¿sí? Entonces mira que tienes una función y una constante que está multiplicando dentro de la integral. Y lo que acabamos de mirar en la segunda propiedad de las integrales es que constantes que estén multiplicando pueden salir. Entonces sacamos ese 1/2 y nos queda la integral de 1 sobre raíz de x, ¿cierto? Y hacemos lo mismo en las demás. La siguiente tiene 3 multiplicando a seno de x. Entonces, ese 3, que es un valor constante y está multiplicando, puede salir. Y nos queda 3 por la integral de seno de x. Más esta última integral. X por raíz cuarta de x. ¿Cierto? Vale. La idea es que, llegados a este punto, todas las integrales que nos aparecen aquí deben tener alguna forma de las de la tabla que les mostré hace un momento. Y casi. La única que de momento se asemeja a la tabla es la integral de seno de x. Las demás, yo veo unas raíces por allí que puede que en un principio pareciera que complican un poco las cosas, pero realmente podemos manipularlas un poquito, ¿vale? Miren, por ejemplo, este 1 sobre raíz de x. Ustedes saben que 1 sobre raíz de x es en el denominador x elevado a la 1/2, ¿cierto? Y si yo quiero llevarlo al numerador con exponente con signo contrario, esto se convertiría en x a la menos 1/2, ¿cierto? O sea que esa primera integral es esto. La integral 1/2, perdón, por la integral de x a la menos 1/2 de x, ¿cierto? Y miren que ya es una integral de la forma x a la n, para la cual ya vimos una fórmula general.
La otra, aunque en un principio ya podríamos calcularla, aún no la voy a hacer. Seno de x más. Y a ver este último término. Tenemos x por raíz cuarta de x, ¿cierto? Esa raíz cuarta sabemos que podemos escribirla como x a la 1/4, ¿cierto? Y misma base se están multiplicando, entonces ¿qué hacemos? Se deja la base común y se suman los exponentes y nos quedaría x elevado a la 5/4. Es decir que esta última integral es lo mismo que tener lo siguiente: integral de x elevado a la 5/4. ¿Ok? Y ya estaría, porque hemos acomodado todo esto para que se asemeje a nuestras identidades de la tabla. En la primera nos queda 1/2 por esta primera integral. Lo que vamos a hacer, y voy a colocarlas por acá en una nubecita, lo que vamos a hacer es aplicar las fórmulas que ya vimos, como por ejemplo que la integral de x elevado a la n, recuerden, siempre que el exponente no sea menos 1, esto queda x a la n más 1 sobre n más 1 más la constante, ¿cierto? Entonces acá, ¿qué es lo que tenemos? Que nuestro exponente es menos 1/2, o sea que nos va a quedar por x elevado a ¿cuánto? El exponente n, que es menos 1/2, y le sumamos 1, ¿cierto? Y todo eso sobre menos 1/2 más 1, ¿vale? Estamos aplicando la formulita que les recordé de este lado con n igual menos 1/2, ¿vale? No hemos hecho nada más. Menos 3 por, ya está ocupado el rojo, vamos a usar el azul. La integral de seno de x. Esa fue justo la última que expliqué. Integral de seno de x, que ya vimos que es menos coseno. Menos coseno de x más c, ¿cierto? Entonces, acá nos queda menos coseno de x más, y en la última volvemos a aplicar la primera que les expliqué, pero ahora n vale 5/4, o sea que tenemos x elevado a 5/4. Hago los números más pequeñitos, 5/4, y esto está en rojo, más 1, y todo eso sobre 5/4 más 1, ¿cierto? Y ahora, ustedes notarán que siempre debemos agregar una constante de integración, ¿cierto? Pero para no estarla agregando en cada una de las pequeñas integrales en las que dividimos el problema, lo que hacemos es tan sencillo como, la voy a colocar en verde, agregarla al final, ¿vale? Esta c que agregamos al final es como si recogiera tanto la c de la primera integral, como la c de la segunda integral, como la de la tercera integral, ¿vale? Y ahí ya está integrado. Ahora lo que nos corresponde a nosotros es simplificar las cositas. Veamos. Acá nos quedaría 1/2 por x elevado a ¿cuánto?
Menos 1/2 más 1, esto da 1/2 positivo. O sea que aquí abajo también es 1/2 positivo. Menos, o mejor dicho más, porque menos por menos se vuelve más. Y nos queda 3 coseno de x más x elevado a 5 cuartos más 1. Esto nos va a dar 9 cuartos. Y todo eso sobre 9 cuartos. Sin olvidarnos, recuerden, nunca se pueden olvidar de la constante de integración. Y ya para terminar, pues este 1/2 se va a ir con este de acá abajo. Y nos va a quedar x a la 1/2 más 3 coseno de x más, en esta última aplicamos propiedad de extremos y medios o ley de la oreja, como le quieran llamar, y nos va a quedar 4x a la 9 cuartos sobre 9 más la constante, ¿cierto? Así, finalmente, pasando los exponentes racionales a raíces, nos queda que la respuesta es raíz de x más 3 coseno de x más, esto es raíz, perdón, 4 novenos raíz cuarta de x a la 9 sobre 9 más la constante, ¿vale? Y esa raíz cuarta de x novenos se puede simplificar un poquito más, porque miren, x a la 9 es lo mismo que tener x a la 8 por x, ¿cierto? Y esto sería lo mismo que, como tenemos dentro de la raíz una multiplicación, repartiríamos la raíz y nos quedaría raíz cuarta de x a la 8 por raíz cuarta de x, ¿cierto? Y raíz cuarta de x a la 8 es x al cuadrado. O sea que al final el resultado sería, en la manera más compacta posible, el siguiente: raíz de x más 3 coseno de x más 4 x cuadrado raíz cuarta de x sobre 9 más la constante, ¿vale? Y ahí sí ya el resultado no se puede simplificar más y queda ya de esa manera. ¿Listo? De momento, quedándonos con esto, nos damos cuenta que el proceso de integración, la idea, y es a lo que vamos a dedicarnos casi siempre, con lo que hemos visto hoy, nos damos cuenta que si las integrales se redujeran a sumas o restas de funciones que tenemos en nuestra tabla de integrales, pues es simplemente aplicar las formulitas y ya está, ¿cierto? ¿Qué vamos a hacer en las siguientes clases? Pues van a haber funciones las cuales integrarlas no es algo tan elemental como lo hicimos aquí. Habrán, dependiendo de la situación de cada integral, diferentes métodos que se puedan aplicar a cada una. Y vamos a mirar varios de ellos, ¿vale? No les voy a decir que todos, porque pues usualmente en un curso de cálculo 2 pues uno dispone de más tiempo como para abarcar una amplia gama de métodos de integración, como se les conoce. Con ustedes disponemos de un poco menos de tiempo, pero eso no significa que no podamos ver al menos los métodos más importantes y más usuales a aplicar, ¿vale?
Eh, por hoy entonces es suficiente. Lo que sí le voy a sugerir es que, miren, aquí hay un ejemplo 2, ¿cierto? Que es lo que estoy resaltando ahorita. Entonces, mientras estoy hablando, si quiere tómale un pantallazo al video si lo está viendo desde su celular, o dele al Import Paint si lo está viendo desde el computador con su teclado. El asunto es, cópielo e intente hacerlo usted solito o solita, ¿vale? Como puede ver en pantalla, pues tiene la solución. Pero pues intente primero hacerlo usted a ver si entendió las cositas que se explicaron en este video. Si ve que tiene alguna partecita donde está teniendo dificultad, remítase a ver la solución, que la puse aquí paso a paso detallando todo lo que se hace, ¿vale? Recuerde también utilizar su hoja de integrales, ya que pues, entiendo que es la primera vez que está haciendo esto, así que debe familiarizarse un poco con eso. Y nos vemos ya en la siguiente clase abarcando ya lo que sería el primer método de integración que vamos a mirar, ¿vale? Gracias por su atención, cuídese mucho y nos vemos ya en la siguiente clase.